Bien, vamos a hablar de la posición anatómica de plano, ya que es un video cortito, importante, sí, es simple, pero importante. Bien, entonces cuando hablamos de posición anatómica, ¿qué es la posición anatómica? Es la posición a partir del cual nosotros podemos hacer referencia, ¿sí? En dónde se encuentra las diferentes partes, cómo se encuentran las diferentes partes del cuerpo, en qué ubicación están estas partes del cuerpo, ¿no? Siempre partiendo a partir de esta posición anatómica. Entonces, cuando ustedes vean en el libro que se encuentra hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, siempre partieron a partir de la posición anatómica, ¿sí? Es una posición que todo el mundo tiene que conocer, porque a partir de esa posición anatómica es que nosotros podemos ubicarnos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de posición anatómica, es una persona de forma vertical o parada, ¿sí? Que se encuentra mirando hacia el horizonte o hacia el frente, con los miembros extendidos, con los miembros superiores extendidos hacia abajo y con las palmas de las manos mirando hacia adelante, con los pulgares apuntando hacia afuera, ¿sí? Así como lo vemos acá en el dibujito, ¿no? Bien. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, habíamos dicho que nos sirve para poder nosotros ubicarnos. Si yo digo a alguien que el tórax está hacia adelante, la otra persona me va a entender que está hacia adelante porque también hace referencia o entiende de que siempre tiene que partir de la posición anatómica, ¿sí? Entonces, a partir de esta posición anatómica, nosotros también tenemos que entender conceptos qué es lo que está hacia arriba, qué es lo que está hacia abajo. Por ejemplo, el cráneo decimos que está hacia arriba, ¿no? Obviamente. ¿Y eso qué significa? Que se dice que está hacia superior, craneal o cefálico, ¿no? Todo lo que está hacia arriba se dice que está hacia superior, craneal o cefálico. Todo lo que está hacia abajo se dice que es inferior o caudal. Todo lo que está hacia atrás, bien, se dice que es posterior o dorsal. Todo lo que está hacia adelante es anterior o ventral. Bien. Otra cosa que tenemos que tener como entendido es que el cuerpo, ¿sí? A partir de esta posición anatómica, toda la línea media, ¿sí? Sería el eje central del cuerpo. Todo lo que está cerca de este eje central se dice que es proximal. Todo lo que está alejado de ese eje central o de esa línea media se dice que es distal. Por ejemplo, el hombro, ¿sí? Decimos que es proximal con respecto a la mano. Decimos que la mano es distal con respecto al hombro, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombro está cerca a la línea media. ¿Sí? Y en cambio la mano está más alejada de la línea media. Bien, obviamente se entiende de que la mano tendría que estar extendida, ¿no? Todo este miembro superior tendría que estar extendido. Entonces vamos a decir que el hombro es proximal a la línea media con respecto a la mano. La mano está más alejada de la línea media, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere. Si todo lo que está cerca de la línea media es proximal, todo lo que está alejado de la línea media es distal. Bien, lo mismo con el miembro inferior, ¿sí? La cadera, ¿sí? Que acá está la cadera, es proximal con respecto a la rodilla. Bien, la cadera es proximal porque está más cerca de la línea media y la rodilla es distal porque está más alejada de esta línea media. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a los planos, ¿qué son los planos? Los planos son planos imaginarios, ¿sí? Que atraviesan el cuerpo. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven para dividir el cuerpo en diferentes partes, ¿no? En una parte anterior, en una parte posterior, ¿sí? Como vemos acá el ejemplo del plano frontal. Nos sirve para dividir al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. El plano sagital, que pasa por toda esta línea media del cuerpo, y nos sirve para dividir al cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Y el otro plano transversal o axial, ¿sí? Sirve para dividir al cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. ¿Sí? Para eso sirven estos planos. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de un plano eh, coronal o frontal, bien, es un plano que está atravesando al cuerpo, bien, y lo divide en una parte anterior y posterior. Para que no se olviden cómo va este plano, ¿sí? Acuérdense de esta línea, o mejor dicho, de la sutura coronal. Acá tenemos el cráneo visto desde arriba, ¿sí? Acá tenemos el frontal, que está hacia adelante, entonces todo lo que estaría acá sería hacia adelante, y todo lo que está por detrás es la parte posterior, ¿no? Entonces todo lo que está adelante sería anterior, lo de atrás sería posterior, lo de acá sería derecho, y lo de acá sería izquierdo, ¿sí? Entonces, acá vemos el cráneo visto desde arriba, tenemos el hueso frontal, se articula con los huesos parietales, que serían estos, acá estaría el otro hueso parietal, se articula con los huesos parietales a través de una sutura, que es la sutura frontal, o coronal, la sutura coronal, ¿sí? Entonces, el plano coronal o plano frontal va en esa misma disposición, igual que la sutura, ¿sí? Va así, ¿bien? Y divide al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior, puede ir a diferentes niveles, ¿no? ¿Sí? Ese es el plano frontal o coronal. Entonces divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Luego tenemos el plano sagital también. Para no olvidarnos, hay que tomar como referencia esta sutura sagital. Los huesos parietales se unen a través de una sutura que es la sutura sagital. Entonces el plano sagital atraviesa la parte media del cuerpo y lo divide en una parte derecha y en una parte izquierda. Bien. Y este es el plano
sagital. Cuando nosotros movemos este plano hacia los lados, por ejemplo acá, decimos que este es el plano parasagital. ¿Sí? Para es al lado, ¿no? Al lado del plano sagital. Entonces, este es el plano parasagital. Bien, puede estar a diferentes niveles, ¿no? Supongamos que por acá estaría, obviamente, si nosotros lo vemos desde arriba, bien, vamos a decir que por acá se vería el hombro, ¿no? Por ahí se vería el hombro, acá estaría la mano, más o menos. ¿Sí? Ahí estaría eso sería el hombro, visto desde arriba. Entonces, cuando hablamos de un plano parasagital, puede atravesar a diferentes niveles, bien, así. Bien, siempre dividiéndolo en una parte derecha e izquierda. Obviamente que cuando trazamos un plano parasagital, lo que se genera es muy asimétrico, ¿no? Por ejemplo, trazamos un plano parasagital así, vamos a tener una parte derecha, bien, donde se va a ver solamente una parte del hombro y el miembro superior y el miembro inferior podría ser, y una parte izquierda que es mucho más, que incluye mucho más cosas, ¿no? Todo el resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el plano parasagital divide al cuerpo en dos partes, pero no iguales, ¿no? En cambio, el plano sagital, el plano sagital, en teoría, sí divide al cuerpo en dos partes iguales, derecha e izquierda, en teoría. Obviamente que decimos en teoría porque sabemos que hay órganos internos que están ubicados de diferente manera, ¿no? Pero bueno, en teoría se dice que el plano sagital lo divide al cuerpo en dos partes iguales, derecha e izquierda, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Bien, eso con respecto al plano sagital. Con respecto al plano transversal, lo atraviesa el cuerpo de forma perpendicular, ¿sí? Cuando hablamos de perpendicular, por ejemplo, acá tenemos una línea, y si lo atraviesa otra línea así de forma vertical, en forma recta, ¿sí? Generando un ángulo recto, eso se dice que es una línea perpendicular. Bueno, acá el plano es lo mismo. El plano transversal atraviesa de forma perpendicular al cuerpo, ¿sí? Recordemos que este cuerpo está en su posición anatómica, o sea, está de forma vertical el cuerpo. Bien, este plano transversal divide al cuerpo entonces en una parte superior, ¿sí? Y en una parte inferior. Bien, eso es con respecto a los planos. Ahora, con respecto a los ejes son proyecciones que atraviesan este plano, ¿sí? Y sirven para determinar el movimiento que va a tener. Normalmente cuando hablamos de movimiento hablamos de articulaciones, ¿sí? Entonces, para eso sirven los ejes. Son proyecciones que atraviesan el plano. Y a través de eso nosotros podemos determinar qué movimiento se va a generar. Bien. Por ejemplo, el plano anteroposterior, como está acá. ¿No? Este es el eje anteroposterior, ¿sí? Este eje anteroposterior, como su nombre lo dice, atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, está atravesando esta persona así, ¿no? De adelante hacia atrás. Este es el eje anteroposterior. ¿Qué plano está atravesando? Vemos que está atravesando el plano frontal o coronal, ¿sí? Entonces, esta persona, o este plano, ¿sí? Se va a mover, con respecto a este eje, puede mover solamente para este lado o para el otro, ¿no? Simplemente así se puede mover este plano, porque está atravesado por este eje anteroposterior. Bien, no se puede mover para adelante ni para atrás, ¿no? Simplemente se mueve hacia los lados, ¿sí? Con respecto al eje, por ejemplo, vertical o longitudinal, vemos que atraviesa a la persona de arriba hacia abajo, ¿no? Si atraviesa de arriba hacia abajo, este eje, ¿qué plano está atravesando? Vamos a ver que atraviesa este plano, ¿no? El plano transversal o axial, ¿sí? Plano transversal o axial. Entonces, este eje vertical, ¿qué movimiento va a permitir? Solamente permite el movimiento de rotación, que lo puede rotar hacia adentro, o sea, hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Permite el movimiento de rotación. Entonces, el eje vertical permite el movimiento de rotación. Falta el otro eje que es el eje transversal, ¿sí? O el eje que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Es este. ¿Qué plano atraviesa ese eje? Vamos a ver que atraviesa este plano, ¿no? Atraviesa el eje transversal, atraviesa el plano sagital, ¿sí? Ahora, ¿qué movimiento puede generar, qué movimiento se puede generar a través de este eje transversal? Se puede mover en este caso hacia acá, o sea, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Solamente esos son los movimientos que puede generar. El eje transversal, si lo vemos así, atraviesa ese plano sagital, ¿sí? Este eje transversal atraviesa el plano sagital y solamente este plano se va a poder mover hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Acá en este ejemplo, ¿no? Se mueve hacia adelante o hacia atrás, nada más. No se puede mover hacia los costados, no puede rotar tampoco. Entonces vemos cómo cada eje, cuando hablamos de cada eje, ¿sí? Va a permitir que genere un cierto tipo de movimiento nada más. Bien, no iba a hablar ahora de movimientos, o sea, de los movimientos, pero bueno, vamos a ver si se va a explicar un poco, se va a entender un poco mejor acá. Bueno, acá vemos el miembro superior, ¿sí? El esqueleto del miembro superior con sus articulaciones, ¿no? Y con los ligamentos. Bien, si nosotros trazamos un plano
si nosotros trazamos un plano transversal, bien, a través de esta articulación del codo, ¿qué movimiento va a poder hacer esta articulación? Recordemos que acá esto es el brazo, o el esqueleto del brazo, y acá sería el esqueleto del antebrazo, ¿no? ¿Sí? El brazo está formado por el húmero, el esqueleto del brazo está formado por el húmero, y el esqueleto del antebrazo está formado por el cúbito y el radio, ¿sí? El radio está hacia externo y el cúbito está hacia interno, ¿bien? Bueno, nosotros sabemos que el antebrazo lo podemos acercar al brazo, ¿no? El antebrazo se puede acercar al brazo. Ese es un movimiento de flexión, ¿sí? Y ese movimiento de flexión se da a través de este eje transversal, ¿sí? A través de ese eje transversal. Entonces, el antebrazo podemos acercarlo al brazo, que es el movimiento de flexión, y luego cuando vuelve a su estado normal, en posición anatómica, ¿bien? Es cuando el antebrazo vuelve a su estado normal, ¿no? Y eso se llama extensión. Entonces, a través de este eje transversal se puede generar el movimiento de flexión-extensión, ¿sí? A través del eje transversal se puede generar el movimiento de flexión-extensión. Ahora, con respecto al eje longitudinal, ¿sí? Si tomamos nosotros como ejemplo a este mismo dibujito, vamos a ver que acá tenemos, habíamos dicho, este es el radio y este es el cúbito. El radio y el cúbito articulan entre sí, ¿bien? ¿Qué movimiento tienen? Tienen el movimiento de rotación. Este movimiento de rotación, ¿en base a sobre qué eje lo hacía? Sobre ese eje longitudinal, ¿no? Acá tenemos, este es el eje longitudinal, ¿sí? Este es el eje longitudinal. Entonces, este eje longitudinal, ¿qué permitía el movimiento de rotación? Bien, entonces acá vamos a tener que el radio y el cúbito articulan entre sí rotando. ¿Cómo rotan? A través de ese eje longitudinal. Bien, después cuando veamos hueso vamos a ver un poco más detallado cómo articulan entre sí. ¿Sí? Entonces acá vemos tanto que el radio y el cúbito articulan entre sí rotando, ¿sí? ¿Sobre qué eje rotan? Sobre el eje longitudinal, ¿sí? Por eso es importante los ejes, porque le van a preguntar ¿sobre qué eje rota, por ejemplo? Rota sobre el eje longitudinal. El anterior que habíamos visto que era de flexión-extensión es un movimiento de flexión-extensión ¿sobre qué eje? Sobre el eje transversal, ¿bien? Falta el otro eje, ¿no? Que es el eje anteroposterior. Entonces, si yo trazo una línea, o un eje, perdón, ¿sí? En sentido anteroposterior, así, ¿bien? ¿Qué rotación puedo hacer acá? Acá este brazo lo único que va a hacer es ir hacia arriba o ir hacia abajo, ¿no? Entonces cuando va hacia arriba, sí sé que es el movimiento de abducción, ¿sí? Abducción con AB de abrir, ¿sí? Entonces cuando nosotros alejamos el brazo del tronco, cuando abrimos los brazos, ¿no? Ese es el movimiento de abducción. Cuando lo volvemos a su estado normal, a su posición anatómica, se dice que es aducción, ¿sí? La abducción es de abrir, bien, o alejar, ¿no? Y la aducción es de aproximar, ¿sí? Entonces este eje anteroposterior permite el movimiento de separación, también es otro ejemplo, otro como sinónimo, y aproximación, ¿sí? Permite el movimiento de separación, o sea, abrir los brazos, y de aproximación, cuando acercás los brazos. O podemos decir que permite el movimiento de abducción, es decir, que abrimos los brazos, o de aducción, es decir, que acercamos los brazos, ¿sí? Que los estamos cerrando también. Bien, entonces cuando hablamos del movimiento de abducción y aducción, ese movimiento, ¿en base a qué eje se da? Se da con respecto al eje antero-posterior, ¿sí? Con respecto al eje antero-posterior. No iba a hablar de movimientos, por eso no tengo ningún dibujito de movimientos, pero bueno, ya que estamos, vamos entrando en calor, ¿no? Sobre estos temas. Bien, son conceptos simples, pero importantes, ¿sí? Entonces, para eso sirven los ejes, para determinar los movimientos que va a tener una articulación, ¿sí? Hay un eje anterior, o sea, un eje anteroposterior, perdón, que es el que acabamos de ver, que permite el movimiento de abducción, aducción o separación, aproximación. Hay el otro eje transversal, que permite el movimiento de flexión, extensión. Y hay el otro eje vertical, ¿sí? Que permite el movimiento de rotación interna y externa, ¿bien? Eso lo vamos a ver cuando veamos articulaciones. Se va a entender mucho mejor. Bien, espero estos videos les esté sirviendo, sí, luego haré otro video más de los huesos, sí, o de otros temas, pero siempre son videos cortitos, ¿no? Como más o menos para ir teniendo una idea. Así que bueno, esta es una forma de alguna u otra manera ayudar a aquellas personas que, bueno, que se les complica, ¿no? Con algunos temas. Así que, nada, espero que les estén sirviendo y si les sirven, compártanlo así para sus compañeros que también se les haga más fácil, ¿sí? Así que bueno.